Cuentitis Aguda presenta ¿Qué cuento leemos hoy? Cómo arreglar un libro mojado. Hoy en Cuentitis Aguda inauguramos una nueva sección y lo hacemos con este cuento, Cómo arreglar un libro mojado, de Roberto Aliaga, merecidísimo premio Barco de Vapor 2017. Y hablando de libros mojados, el mío también lo está, por esta esquinita. Y es que me encanta leer en la bañera y con tanta agua ya se sabe lo que puede pasar. Pero el libro de este cuento no se mojó con agua, sino con algo asquerosísimo y maloliente. Víctor, el protagonista, nos cuenta la alocada aventura que vivió tras encontrar un diario entre los arbustos del parque. Junto con su amiga, Sara, tienen que decidir qué hacer con el diario. ¿Se lo quedarán? ¿Buscarán a su dueño o a su dueña? ¿O pedirán ayuda a la policía? ¿Por qué deberías leer este libro? Piénsalo bien, ¿qué harías tú si te encontraras un diario? ¿Lo leerías? ¿Lo devolverías? Pues ese es el dilema con el que se enfrenta Víctor, porque te vas a partir de risa. Resulta que Víctor nos cuenta su aventura, sí, pero también todas las cosas que se le pasan por la cabeza, que son muy divertidas. Y estoy segura de que algunas de ellas las has pensado tú alguna vez, así que le vas a comprender muy bien. Porque si Víctor es divertido, prepárate para conocer a Sara, que está como una regadera de lata. Palabras de Víctor, no mías. Porque pasan un montón de cosas y además a toda velocidad. Y el final te va a sorprender, ya lo verás. ¿Y por qué les va a gustar este libro a tus padres? En primer lugar, hay un caballo de batalla con el que debemos enfrentarnos a menudo los padres: aficionar a nuestros hijos a la lectura. Esta tarea resulta mucho más sencilla si encontramos un libro que no les aburra, que les sorprenda, que sea ágil, en el que de alguna manera se vean reflejados, y si tiene sentido del humor, pues mucho mejor. Y todo esto lo encontramos en Cómo arreglar un libro mojado. Este libro, aunque lo veáis rectangular, es redondo. Está bien planteado, los personajes son verosímiles y el final es sorprendente y encaja perfectamente en la historia. Si seleccionáis este cuento, estaréis eligiendo literatura infantil de calidad. Me gustaría destacar que este libro está escrito con un desbordante sentido del humor, pero a la vez habla de un tema muy serio: los malos tratos. Un tema difícil de abordar, pero que Roberto Aliaga resuelve con mucho tacto e inteligencia, con sutileza, pero a la vez sin enmascarar la realidad. Una combinación perfecta para que los niños sean conscientes de este problema social. Otros temas que también vemos reflejados en el texto son los prejuicios y la empatía. Y una última razón, pero muy importante. Este es un libro que podéis leer los mayores sin aburriros. Probablemente os reconoceréis en los padres de Víctor, pero también en los protagonistas cuando teníais su edad. Y ahora dejadme que os hable del autor, Roberto Aliaga, uno de mis escritores de literatura infantil favoritos. Tiene el don de hablar de tú a los niños y engancharles con sus historias. Por ejemplo, es capaz de escribir un libro de auténtico terror en el que te partes de risa, como en Entre sombras y El circo ambulante. Cualquiera de sus libros es un acierto seguro. Yo os los recomiendo. Ah, y otra cosa. Este libro está ilustrado por Clara Soriano. Su trabajo se complementa perfectamente con el de Roberto Aliaga, con ilustraciones dinámicas, modernas, divertidas y que reflejan perfectamente el espíritu de los personajes de la narración. Os dejo más información en el código QR que veis aquí arriba y también abajo en el enlace que hay en la descripción del vídeo y que os llevará a la aplicación de cuentos infantiles. Ahí está nuestro libro de hoy, pero también podéis salsear entre un montón de cuentos muy interesantes, con resúmenes, ilustraciones y book trailers de YouTube. Y en la próxima ocasión hablaremos de todo un clásico del cómic, Las aventuras de Mafalda. ¡Hasta la próxima! Visita el canal de Cuentitis Aguda. Allí tienes todos nuestros vídeos. Déjanos un like y suscríbete. Toda la diversión en cuentitisaguda.com.